Buenos días. Vamos a dar inicio a esta presentación. Tomen sus lugares, ya conocen las medidas de seguridad del auditorio. Para mí es un gusto, me congratulo de estar en la presentación del libro de Héctor Alejandro Quintanar Pérez. A mí me hace muy feliz ver este primer libro. He visto su desarrollo a través de la maestría y como docente. Podemos decir que es uno de nuestros jóvenes profesores más brillantes de aquí de la facultad. Héctor se ha dedicado a la investigación. Héctor ha tenido siempre preocupaciones por el entorno político, que no siempre es frecuente en la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero que cada vez vemos más estudiantes en esta licenciatura que se involucran con lo que está sucediendo en el país, con lo que se involucran con lo que está pasando en la sociedad. Y una buena manera de integrarse a la discusión, al conocimiento, es a través de obras como esta. Hoy venimos a presentar el libro Las raíces del movimiento Regeneración Nacional, antecedentes, consolidación partidaria y definición ideológica de Morena. Este trabajo, como creo que lo señalarán aquí algunos de los comentaristas, fue la tesis de maestría de Héctor. No es un trabajo que llegue a la fecha del 2016 o 2017, porque también saben las fechas, los tiempos que se lleva la edición de los libros. Es un trabajo que cuenta los orígenes del dirigente, del líder principal de Morena, la construcción de Morena como movimiento social, y después la manera en que Morena se convierte en un partido político. De hecho, la investigación, y aquí me corregirá Héctor, porque yo leí este texto, apenas ahora tengo el ejemplar recién editado en mis manos. Lo que me acuerdo cuando fue la tesis de maestría, terminaba la investigación en diciembre de 2013. ¿Es así? Ya no llega al 2014, pero tienen esa primera parte que es muy importante y nos da muchas pistas para saber lo que es Morena hoy en día, para entender lo que está pasando y sobre todo en un contexto hacia el 2018. Voy a dar la palabra, porque a mí me tocó moderar, no extenderme aquí en la palabra. Voy a dar la palabra a Luisa Alcalde Luján. Ella es licenciada en Derecho de la UNAM, también una joven maestrante de la Universidad de Berkeley. Aquí da mucho gusto tener jóvenes que se están dedicando a la investigación y al estudio de muchas cosas más. Activista en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y dirigente de Morena, Jóvenes y Estudiantes. Diputada federal de la 62 legislatura. Le doy la palabra a Luisa. Pues es un placer estar aquí, haber sido invitada por Héctor. Es un privilegio y un honor compartir esta mesa y esta presentación, producto pues de la tesis, de un trabajo arduo de Héctor, del que pues formé parte. Me tocó ser entrevistada y ver a Héctor en este proceso del análisis y la investigación. Y creo, primero que nada, pues que es un libro muy importante por varias razones. La primera que encuentro es, el mismo autor lo dice en la etapa principal o en la introducción de este libro, él se dio la tarea de analizar un proceso, un movimiento pues vivo, que sigue hoy desarrollándose, que sigue creciendo, que sigue tomando decisiones, que no son hechos pues del pasado, sino son hechos del presente, y eso sin duda pues significa un reto mayor. Y me tocó verlo, analizarlo, y creo que es una de las principales fortalezas de esta investigación, que lo hizo desde las entrañas, que no fue una investigación viéndolo desde afuera, viéndolo únicamente como espectador, sino también viviendo los mismos procesos que íbamos viviendo los que formamos parte de Morena, y fue caminando junto con nosotros en ese desarrollo
que finalmente pues acaba, digamos, el libro o esta etapa en donde se conforma ya Morena como un partido político. Creo que eso es un reto que me parece está muy superado en este libro. Otra cosa que a mí me pareció fundamental y que es de gran importancia, es que me parece que para la gente que está dentro de Morena, la importancia de este libro es que permite como dar una pausa, voltear atrás y sentirse o valorar todo lo que se ha construido, todo lo que se ha ganado, claro que con todas sus dificultades y sus errores, pero permite reflexionar a los que estamos adentro de Morena, cosas que a veces damos por sentadas, que tienen que ver con el sentido de pertenencia a este movimiento, que tiene que ver con las convicciones, que tiene que ver con muchas cosas que cuando uno está adentro y sigue para adelante, pocas veces se da la oportunidad de detenerse y de voltear atrás y de reconstruir todos los hechos de la manera en que Héctor lo hace, pues permite esta visión mucho más global de lo que hemos ganado, donde también nos hemos equivocado, pero por lo menos a mí me dio la oportunidad de sentir ese orgullo que no reflexiona uno todos los días. Y eso es para la gente de adentro de Morena, pero para la gente que no está o que no conoce bien el proceso de este movimiento, creo que es un libro bien importante que demuestra justamente por qué Morena es un partido diferente, por qué no es uno más del montón, por qué no puede compararse con ningún otro partido político de hoy. Y también es una respuesta al por qué Morena ha crecido de la forma que ha crecido, que no es simplemente un arte de magia, un de repente sucedió, sino que ha sido todo un proceso. Y este libro va acompañando todos esos momentos claves que van conformando y van generando lo que hoy es Morena. Empieza el libro con, yo creo que el principal o el origen sin duda de Morena, que es pues su principal líder, Andrés Manuel López Obrador. Y para entender qué es Morena, es muy importante entender quién es Andrés Manuel López Obrador, de dónde viene, por qué está donde está, qué piensa, qué decisiones ha tomado durante su vida que hoy lo llevan a donde está. Esa es la primera parte del libro que me parece pues es muy importante para entender Morena. Luego dice bien Héctor, porque coincido en ese análisis, que el movimiento empieza con el desafuero. Y da muchas características justamente de la identidad de Morena, el desafuero como este intento de sacar a Andrés Manuel de la jugada presidencial, digamos, intento por el PAN o por Fox de incidir, meterse, definir que no fuera Andrés Manuel candidato, generó una inconformidad y una indignación tal en la sociedad que se empezaron a generar o a vincular, a participar gente que nunca lo había hecho. Y entonces salieron a las calles, empezaron a escribir en los periódicos, se empezaron a sacar desplegados firmados por artistas, por académicos, por gente de la cultura, pero también por la sociedad civil, que sin estar en ningún partido político anterior, en ese momento dijo, no estoy de acuerdo con esto. Se suponía que el 2000 había sido la transición, ¿no?, a la democracia, y ahora resultaba que unos años después Vicente Fox había definido que Andrés Manuel no podía ser candidato. Y esa indignación empezó a generar espacios de análisis, a espacios de participación ciudadana que no se habían dado dentro de los partidos. Y por eso creo que en efecto, Héctor dice bien, es el empiezo de un movimiento.
Y entonces la gente empieza a salir a las calles y empieza una lucha que finalmente termina obviamente echándose para atrás. El presidente, pagan la fianza, recordarán ustedes, 2 diputados del PAN para que Andrés Manuel no se vaya a la cárcel y no sea victimizado, y el proceso sigue. Esa es la primera etapa que yo coincido, es el génesis, es la génesis de este movimiento. Luego viene la etapa del 2006, Héctor la explica muy bien, y toda esta etapa donde pues no solo es el proceso electoral, sino el fraude y lo que viene después, que acaba consolidando de alguna manera lo que ya se había empezado a despertar desde el desafuero. Entonces, después de la elección del 2006, y no solo la definición de quedarnos en Reforma y de defender desde nuestro punto de vista la democracia, la decisión de los ciudadanos en las urnas, que por eso fue la decisión de quedarnos en Reforma, deviene después ya en una construcción de mayor participación y de ciudadanía. Y esa gente, no diría yo toda, pero mucha de esa gente que se había inconformado en el desafuero, encuentra después en la propia indignación del fraude electoral del 2006, empiezan a generarse espacios autogestivos. Y empezamos a ver los círculos de estudio que aquí menciona Héctor, las casas del movimiento, y los vecinos dentro de sus propias comunidades empiezan a reunirse una vez cada semana, 2 veces cada semana, para platicar sobre el contexto, para invitar a otros, informarles qué estaba pasando, qué estábamos defendiendo, por qué estábamos en Reforma. Y todo ese proceso empieza a generar organización de manera un poco desordenada, sí, claro que sí, en un principio, pero se da una cosa que era casi increíble de creer en un contexto como el de ahora, donde nadie mueve un dedo si no se le paga la gasolina, si no se le paga por hacerlo. Era un movimiento que se estaba conformando de puros voluntarios, de pura gente que lo hacía por la propia convicción de que nos habían hecho un fraude electoral y que estaba defendiendo la democracia, o que estaba construyendo una posibilidad a futuro. Y eso se empieza a generar no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Esa organización un poco desorganizada, pero que empezaba a crecer y empezaba a ser mucho o a ir mucho más allá de lo que cualquier partido de izquierda hubiese sido. Y creo que esa es una prueba para decir, pues no surge Morena solamente de una división del PRD. Es otra cosa, es una cosa que claro que suma, pero que finalmente tenía también otros orígenes. Este proceso después del fraude del 2006, pues fue cada vez agarrando su propio camino. Se definió después, y lo cuenta Héctor en el libro, darle un rumbo un poquito más organizado, porque al final es teniendo el objetivo o digamos, lo central dentro de este propio movimiento, que no solamente nos íbamos a dedicar ya a la resistencia civil por el fraude del 2006, sino que íbamos a ver para adelante. Y para ver para adelante, para poder transformar el país, pues bajo la convicción de que solo lo podíamos hacer ganando las elecciones. Y las próximas elecciones iban a ser en 2012, así que había que prepararse. Y empezaron a surgir entonces de una estrategia un poco más clara, y gente, como decía yo, voluntarios, se empezaron a dar la responsabilidad de que se fueran a los diferentes estados del país, a generar organización donde la izquierda nunca hubiera pensado o no tenía nada de votación, en el norte, en varios estados del país, y se empieza a generar una organización un poco más consolidada, ¿no? Ya a través de comités, de responsabilidades, pero todo eso voluntario. Y eso le da a Morena algo que no tienen otros partidos, porque su surgimiento es bajo un contexto donde la gente entraba por convicciones y no buscando un hueso, porque no había nada, no había salarios, no había cargos,
no era un trabajo, eran gente que estaba ahí porque quería estarlo. Y lo mismo, y creo que esa también es la gran riqueza que tuvo Morena en esa etapa, pues toda, diría yo, la gente más respetada, más de la gente más noble de este país se involucró en ese movimiento, gente de, ¿no?, académicos de primera, artistas de primera, que se involucraron no solo de manera de decir, sí, yo veo bien a Morena, sino se involucraron en el desarrollo del proyecto de nación. Como un consejo consultivo, todas esas ideas y todas esas propuestas se fueron consolidando en un proyecto de nación que se construyó a través de los diferentes especialistas en los temas, que eran pues los mejores de este país, pero también a través ya de una sensibilidad distinta a partir de la organización que se estaba creando en todo el país. Y eso también pues le da la autenticidad del movimiento que creo difícilmente podemos encontrar en otro lado. Viene digamos, todo este proceso ya de mayor organización. Hay una parte bien muy linda donde escribe Héctor que ya con una estructura territorial incipiente pero con presencia en la mayor parte del territorio nacional, un periódico que sintetizaba y organizaba sus objetivos, un proyecto constituido ahora de manera colectiva y sobre todo un nombre que sintetizaba su identidad, Morena. Ya en 2011, con todos estos, ¿no?, estos conceptos, con un proyecto, con una identidad, con un nombre, con un periódico y con una estrategia, decide Morena conformarse como asociación civil. Y eso fue en 2011, poquito antes de la elección. En ese momento tuve yo la enorme oportunidad de ser coordinadora nacional de jóvenes y nos dimos a la tarea de crear organización en el sector juvenil, en las universidades. Estuvimos aquí, no sé si alguno de ustedes haya participado en aquel momento, aquí veo a uno. Pero estuvimos aquí, formamos el comité de la facultad, formamos varios comités en las diferentes facultades, en los estados, en los municipios, y nos dimos cuenta de que había unas ganas de participar de una generación que había sido, creo yo, olvidada o que es tomada por sentado. Y eso se comprueba y también viene en el libro después con lo que sucedió con el 132 previo a la elección del 2012, donde muchos jóvenes pues salieron a las calles a exigir, ¿no?, la no manipulación de los medios de comunicación, el respeto de la democracia, y en esos ideales, en esas luchas nos encontramos también los de Morena Jóvenes. No puedo decir que todos los del 132 apoyaran a Morena, pero sí nos encontrábamos, por lo menos los jóvenes de Morena, con esas mismas luchas y convicciones que generaron el movimiento 132, que también Héctor describe en su libro. Finalmente se viene la elección del 2012 y poquito después, ya en una definición un poco más clara, donde el propio contexto definía que los rumbos de la izquierda difícilmente podían seguir el mismo camino. Recordarán ustedes el Pacto por México, la decisión de la dirigencia del PRD por apoyar las reformas estructurales del presidente Peña, y ese es un momento clave en donde se pone ya sobre la mesa el hecho de construir un partido diferente, ya no solo como movimiento, sino como partido político. Una decisión, creo, difícil, pero una decisión que se tenía que tomar si no queríamos seguir dependiendo de otro partido para tener registro y participar en las elecciones. Ese proceso también me parece que es muy bien descrito aquí, de cómo se dio a través de las asambleas. Teníamos que conseguir 3,000 personas en cada uno de los estados de la República, cosa que ahora podría sonar fácil, pero que en su momento no lo fue. Y la definición también que cuenta Héctor y de la que yo no me acordaba, pero me dio mucho gusto revivir,
que previo a hacer estas asambleas tuvimos un encuentro nacional con más de 2,000 y garra de consejeros, donde ahí votamos si queríamos seguir siendo movimiento o íbamos a ser partido político. Fue ahí donde se definió, vámonos por el rumbo de construir el partido, y después nos dimos a la tarea de hacer estas reuniones con 3,000 gentes que finalmente fueron exitosas y que bueno, llevaron a Morena a ser un partido hoy, un partido fuerte con enormes posibilidades de ganar la presidencia de México. Ya para no alargarme, creo nada más… concluyo con que creo que es un libro muy importante para los de Morena, sí, sin duda, por lo que decía en un inicio de que te permite reafirmar el sentido de pertenencia y sentirse orgullosos también de lo que hemos hecho, asumiendo los errores, pero sobre todo creo que es un libro bien importante para esta generación de la que formo parte, que hoy difícilmente podemos creer que exista algo distinto, que ya los partidos políticos tienen un desprestigio tal y que la manera en la que se ha empujado por parte del gobierno, esa es mi percepción, ya no de acusarnos de corruptos, pero de acusarnos de que todos somos iguales. Creo que este libro es la prueba de que Morena no es igual que otros, de que es un movimiento auténtico, y por lo menos a mí, después de leerlo, pues me dio mucho orgullo pertenecer, y creo que cualquiera que pudiese leerlo sentiría o percibiría por qué decimos que Morena es distinto y que no es de dientes para afuera, sino que lleva todo un proceso de mostrarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando uno viene a la presentación, normalmente viene a saber acerca de un libro que uno no ha leído. ¿Qué tiene este libro? ¿En qué consiste? Más allá de que puedan ver en la contraportada o en el propio título a qué se refiere, qué se va a encontrar en el texto. Y en este texto van a encontrar, ¿dónde lo sitúa Héctor Quintanar el asunto? Lo está situando en 1953, cuando nace López Obrador en Tabasco. No es una biografía de López Obrador, aunque le esté situando ahí. Lo está situando después, en 1970, en los inicios políticos de López Obrador, dentro de la campaña de Carlos Pellicer en Tabasco, y después en su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, en la construcción del Partido de la Revolución Democrática más tarde, y fundamentalmente, y lo pueden ver en el amplio índice que contiene el libro, en momentos ya más cercanos, en el desafuero, en la campaña presidencial de 2006, en el plantón posterior a esa campaña presidencial, en 2012, en la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional y en cómo se llega a constituir Morena en noviembre de 2012, después de esa segunda participación de López Obrador en la aspiración presidencial, cómo se constituye Morena. En una resumida síntesis, eso es lo que contiene el texto. Tiene un análisis, tiene un valor crítico, y yo les diría algo más que no siempre encuentra uno dentro de los libros. Tiene una excelente escritura, que es algo que siempre ha destacado en Héctor Quintanar. La manera en que escribe, los que son sus alumnos, algunos de ellos por aquí, la manera en que se expresa, y entonces no es un texto aburrido, aunque tenga muchas páginas. La gente luego se espanta cuando ve y dice, ay, está muy grueso, me cuesta cargarlo y más me va a costar leerlo. Pero es un texto que se lee fácilmente, y esto en estos tiempos es una virtud muy importante, porque a veces uno tiene que leerse trabajos que hijo, cuesta muchísimo. Se puede leer de corridito, se puede leer, es muy, muy fácil de entender. Le voy a dar la palabra a Luis Gómez. Luis Gómez es académico de esta facultad, sociólogo. También Luis, ya todos lo saben, es profesor de tiempo completo en esta facultad.
miembro del SNI, asesor de la Coordinación de Planeación, Presupuesto y Evaluación de la UNAM, fue delegado político en Tlalpan en 2000 y bueno, también es académico del posgrado en Ciencias, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como lo relata Héctor y como nos acordamos quienes estuvimos cerca del proceso, ya lo mencionaba yo, este fue un trabajo de titulación de maestría. Los trabajos de titulación se quedan luego en la biblioteca y solamente algunos cuantos acceden a su lectura y a su consulta. Por eso es muy importante que ahora sea un libro que tenga un universo de lectores mucho más amplio. Luis fue el asesor de esta tesis y bueno, quiero darle la palabra a Luis Gómez. Muchas gracias. Efectivamente es un privilegio estar aquí. Agradezco a Héctor la invitación. En primer lugar, una breve nota metodológica. Cuando Héctor me vino a buscar para que lo asesorara, le puse una condición, que no quería que fuera un libro panegírico, que fuera un libro de alabanzas a la figura de Andrés Manuel. Y no solamente observó esta condición, sino que trabajó de manera rigurosa, objetiva, con fuentes originales, con entrevistas puntuales, y puedo decir que este libro constituye parte de una tradición de esta facultad. Quiero mencionar aquí a Luis Javier Garrido, profesor de muchos de nosotros, que desde fuera del PRI escribió la más importante historia del PRI que se haya hecho en este país, con todas las dificultades que eso tuvo. Recuerdo aquí los trabajos sobre partidos políticos de nuestro profesor Octavio Rodríguez Araujo, de Manuel Márquez, el trabajo ejemplar de José María Calderón Rodríguez sobre el presidencialismo en México, que por cierto Peña Nieto lo fusiló. Cuando yo le pregunté a José María qué decía de ese fusil, solamente me dijo, imbécil. Y en ese sentido, pues, tenemos una tradición fuerte, analítica, política, sobre los partidos políticos en México, y Héctor la viene a reforzar. Y me da muchísimo gusto que hoy esté a disposición de todos ustedes. La otra parte de la nota metodológica, en esta facultad y en general en las ciencias sociales en México, porque no es una característica fuera de México, es el vicio del marcoteorismo. Llega un estudiante a la facultad y le pregunta a un profesor si quiere ser su asesor. Lo primero que dice el asesor, hazte un marco teórico. ¿Un marco teórico de qué? Muchas veces se construyen unos adefesios marcoteoréticos que no tienen que ver nada con el trabajo que se va a desarrollar. Lo primero es definir un objeto, encontrar cuáles son sus delimitaciones y después hacer una lectura de los trabajos que se han hecho alrededor de ese objeto, lo que ayudará efectivamente a darle una referencia teórica importante. Y yo creo que eso lo estamos aprendiendo poco a poco y el trabajo de Héctor va en ese sentido. Es un trabajo que tiene una dimensión empírica fuerte, pero que también arriesga a hacer análisis de carácter teórico que expliquen el fenómeno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Yo no estoy en Morena, sin embargo, puedo decir que estoy un poco en el círculo de los que estamos trabajando un proyecto sobre ciencia y tecnología. Nos parece fundamental que un gobierno de izquierda pueda tener una política clara sobre cómo apoyar la ciencia, la tecnología, la innovación, y en ese sentido mi proximidad con Morena está en participar en este trabajo que va a formar parte
de un diagnóstico sobre la nación y sobre las propuestas que se van a elaborar. Va a ser un libro que va a aparecer muy pronto. Quiero referirme a algunas cuestiones relativas a Morena y a López Obrador de manera muy breve. Yo creo que Andrés Manuel es el último hombre de Estado que tenemos en México. Es el hombre que marca la agenda nacional y es el hombre objeto de todas las vigilancias. La estrategia para evitar su triunfo es destruirlo. Sin embargo, es un hombre que tiene fortaleza, es un hombre a la vez pragmático y un hombre de principios. Como hombre pragmático no es un oportunista, siempre tiene principios que lo guían, que le dan coherencia. Tiene como todos sus fallas. Hay veces que hace declaraciones polémicas o inclusive equívocas, pero es un hombre constructor, ha construido un movimiento que no puede dejar de ser tomado en cuenta y que hoy quizás, más que en sus anteriores dos candidaturas, puede ser presidente de México. Es un hombre de carisma. Es un hombre que no tiene nada que ver con Chávez ni con Maduro, viene de otra tradición, tiene que tener evidentemente una alianza popular, curiosamente no corporativa, no a la manera del PRI, y tiene que tener también una alianza empresarial, es decir, una serie de principios que regulen las relaciones con los empresarios de este país, porque finalmente los empresarios pues son los que dan empleo y de alguna manera tienen que estar contemplados, y tengo la seguridad de que Andrés Manuel está pensando en la construcción de esa alianza. Por supuesto, no a la manera de la relación que tiene actualmente el PRI con los empresarios, la hemos visto, esa relación ha sido fuente de una profunda corrupción. Ya estamos viendo lo que pasa con Odebrecht, la empresa brasileña, donde todavía no se destapa la caja de Pandora, que va a tener ahí innumerables documentos de corrupción, no solamente con gobernadores, sino con el propio Ejecutivo, y esto lo vamos a ver muy rápido, y está explicando también de una cierta manera el desfondamiento del Partido del Estado, que sabemos no va a ganar la presidencia, pero que sabemos que la lucha fundamental está con la derecha, y para eso se necesita una alianza fuerte con todas las fuerzas democráticas de este país. Bien, no soy un brujo que tenga una varita mágica para decir cuál va a ser el resultado, pero me lo imagino, un resultado que, de ser favorable a Morena, tendrá sus dificultades y hay que estar preparado para eso. Bueno, yo aquí concluyo, felicito a Héctor por construir este trabajo que tiene, digamos, el nivel de lo que hizo Luis Javier Garrido, que va a ser un documento de referencia. Hay pocos documentos de referencia, porque muchos están escritos solamente como panegíricos o muchos están escritos como denostadores de la imagen de Andrés Manuel. Aquí hay un principio de honestidad, de rigor, de análisis histórico y con elementos que explican de dónde viene Morena y quién es Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Gómez. Ya está aquí con nosotros Jesús Ramírez Cuevas, Chucho Cuevas, como lo conocemos muchos aquí en esta facultad, egresado de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, periodista de larga trayectoria en diversos medios, destacan entre ellos La Jornada, Reuters y Brecha de Uruguay, coordinador del libro Un nuevo proyecto de nación y fundador y responsable del periódico Regeneración.
Antes de darle la palabra a Chucho Cuevas, yo quisiera sí señalar esto que puede parecer redundante. Aquí tienen un aporte al estudio de los partidos políticos en México. Un partido que no ha sido estudiado prácticamente desde la academia. Sí hay textos sobre Morena, pero más desde la militancia política, como ya se señalaba aquí. También tienen su parte de reconstrucción histórica de lo que es este movimiento, que esto es muy importante. Tiene un análisis de lo que ha significado y también les va a servir a todos ustedes jóvenes que algunos tienen interés por la investigación, pero que deben conocer las fuentes de consulta. Si hacen un análisis pormenorizado, Héctor emplea muchos de los recursos de la investigación, tiene entrevistas directas, por supuesto tiene fuentes documentales, se fue a los archivos también, y tiene otra cuestión que muchas veces el investigador quiere tomar distancia, pero tiene esa observación directa y esa participación directa, que lejos de darle un corte ideológico o político al texto, marca una capacidad de ser participante en una investigación de una realidad de la que al investigador le es muy difícil sustraerse. Esta llamada pretendida objetividad de que solamente vemos el mundo y lo nombramos y lo contamos a través de, pues pareciera de una caja que nos aparta, de una mirada que nos aparta del entorno, de los sentimientos, de la propia manera de ser del investigador, están ahí, y esto no significa perder el rigor académico y por supuesto es tener también una distancia académica. Le doy la palabra a Chucho Cuevas. Buenas, imagino que ya son tardes. Bueno, pues ante todo un agradecimiento. Es para mí pues un honor estar aquí en esta facultad. Le agradezco a Héctor la confianza en los puntos de vista, la invitación a presentar este libro. Yo pienso desde el corazón que este es un pequeño homenaje a dos maestros de esta facultad que ya no están con nosotros, Luis Javier Garrido y Arnaldo Córdoba, que de alguna manera pues su esfuerzo, su intelecto, su compromiso con el país, a lo que le falta mucho a los académicos y a los políticos en este país, han hecho que su tarea de pensar pues la han dedicado a pensar los problemas nacionales, los fenómenos políticos y a encontrar salidas. Y creo que Héctor hace un buen trabajo académico y al mismo tiempo un texto que es vigente y necesario en este momento. Hablar de Morena, el libro se describe por sí solo, ya aquí los compañeros y la compañera han expresado de alguna manera pues que el contenido del libro, ¿no? El contenido del libro habla de un movimiento social y político que se cristaliza en un partido político llamado Morena, y habla del liderazgo de, quizá utilizando las palabras de Lorenzo Meyer, el único político carismático que tiene en este momento este país, el único líder social auténtico. No hay otra figura política en este momento, ni en la derecha, ni en el centro, ni en la sociedad, que, digamos, concite tanto apoyo y al mismo tiempo también, pues, tanto rechazo de un sector, porque pues polariza Andrés Manuel. Y aquí lo interesante es que el libro llega en un buen momento. Estamos ante un fenómeno político, digamos, que no tiene precedentes. Morena es hoy la principal fuerza política del país, la primera fuerza política. Ayer y antier estaba oyendo a los encuestadores explicando este fenómeno, cómo entender. Es la primera vez que en la historia de México, pero además en la historia de la izquierda, un liderazgo fuerte ha logrado construir una organización política fuerte, que le, digamos, no es que le haga sombra, por supuesto, pero que, digamos, tiene una fuerza tan grande que pues navega y tiene fuerza por sí misma, de alguna manera, ¿no? Entonces, aunque tiene esta interdependencia entre el liderazgo de Andrés Manuel y Morena, pues es indisoluble. Pero lo que es verdad también, y eso lo oía de gente que no es muy de izquierda, digamos, algunos
pues no voy a decir los encuestadores, que fueron el oráculo de en otros tiempos, que ahora ya todo el mundo los cuestiona y todo el mundo pone, digamos, en el tamiz de por qué estás dando estos resultados si tienes un rechazo tan alto, ¿no? Ahora lo que estaban explicando, en parte en cómo se están interpretando las encuestas, es que hay un voto oculto y que ellos interpretan es que es favorable a Morena. Es decir, hoy las encuestas colocan a Morena como la principal fuerza política de México, por encima del PRI y del PAN, y por supuesto el PRD y de los demás partidos. Esto no había ocurrido nunca en la izquierda, nunca había habido un partido de izquierda con esas características de ser fuerza política, la primera fuerza política nacional. En los principales estados donde se concentran los electores es fuerza competitiva, tiene dificultades en el norte, en fin, todavía el crecimiento de la izquierda en el norte está en un camino, en un proceso de consolidación, pero también en el norte hay una presencia inédita que hoy estamos viendo en estados como Nuevo León, Coahuila, Baja California, Chihuahua, en fin, Sonora mismo. Entonces, el tema es que estamos hablando de un libro que es vigente, porque es de interés público. ¿Qué está pasando? ¿Qué es Morena? ¿Por qué frente a la crisis de los partidos políticos a nivel mundial, un partido en México adquiere una fuerza inusitada y concita el apoyo del electorado, de los ciudadanos, porque están buscando una salida? Hay mayoritariamente un voto anti-PRI, 80%, 70%, pero que no encuentra una salida de cómo cambiar este país. Por eso aquí la afirmación del maestro Luis Gómez es cierta. O sea, es casi imposible que el PRI gane el próximo año, pero van a hacer lo imposible para que la izquierda no gane. Se van a inventarse candidatos independientes, unidad de fuerzas de lo más inverosímil. O sea, ya están anunciando la posible alianza del PAN, del PRD, de MC, del PT y los que se le junten contra Morena. Entonces, aquí lo que hay que entender, y creo que es importante, y aquí con las licencias que da la socialización de los libros, ¿verdad? En el más reciente libro de Lorenzo Meyer, describe una cosa que me parece esencial. Las élites actuales, las élites políticas y económicas de México en los últimos 40 años abandonaron un proyecto de nación. Abandonaron la idea de que México tenía que tener un proyecto propio, como sí lo tuvo para hacer la independencia, como sí lo tuvo para hacer las leyes de reforma, enfrentar al ejército francés, acabar con un imperio. Es lo que resultó de la Revolución Mexicana, un proyecto de nación integrador de diferentes clases sociales, retomando las banderas del zapatismo, del villismo, de los Flores Magón, que incluso fueron derrotados en todos los sentidos, pero cuyas ideas permearon ese proyecto de nación ha sido desfigurado o ha sido echado a la borda o al cajón al desastre de los recuerdos para estas élites actuales. Y lo que intentaron con el Tratado de Libre Comercio, con su apertura indiscriminada, fue que Estados Unidos nos diera un proyecto de nación. Esto está muy bien descrito en el más reciente libro de Lorenzo Meyer, y que frente a esa realidad, no voy a extenderme más para no quitar su tesis, es el hecho de que hoy hay una fuerza política nacional que es un sistema complejo. A mí me gusta esta idea del sistema complejo que los físicos de la UNAM aportaron como análisis político de lo que es el fenómeno Morena, cuando se hizo el primer Congreso de la República Morosa. El Departamento de Sistemas Complejos participó con varias ponencias de explicar qué estaba pasando, que había una especie de fenómeno que no tenía que ver con las formas tradicionales de integración de los movimientos sociales, ni de los partidos, ni de los liderazgos. Y entonces que había que analizarlo con las nuevas herramientas de la ciencia y de la física, como los sistemas complejos. Y entonces hacer un análisis de que Morena es un sistema complejo. Ya me gusta esta idea porque Morena no es un partido tradicional. O sea, no es una fuerza ideológica y solo con un liderazgo fuerte y con una unidad y disciplina a prueba de todo. No, Morena es un conglomerado, es un continente de causas, de tradiciones, de esfuerzos, de luchas regionales. Como todas las luchas nacionales en este país han sido luchas regionales que tienen la capacidad de actuar en común o que coordinan las acciones y logran propósitos comunes. Pero las luchas nacionales son locales y Morena es la suma
de muchos esfuerzos locales, de lucha por los derechos humanos, de defensa de los derechos democráticos, de la lucha por el medio ambiente, la defensa del territorio, contra la depredación, contra la violencia. Muchos periodistas y compañeros y activistas que son simpatizantes, pues han sufrido las consecuencias que hoy esta guerra contra el pueblo de México ha desatado en aras de mantener un modelo económico depredador, porque no podemos engañarnos. La violencia de este país no es la irracionalidad de un negocio ilegal, es producto de la racionalidad de un sistema económico que subordina todo, digo todo, incluso la vida de cada uno de nosotros, a la lógica de la ganancia. Y al subordinar la vida de un pueblo y del planeta a la lógica de la ganancia, entonces deshumaniza todo. Y entonces el crimen organizado, es un brazo económico, político y hasta militar para las inversiones. Y ahí se lavan las finanzas, etcétera, pero no voy a ahondar en eso, pero sí decir que frente a ese deterioro, que tiene una ilógica, pero una lógica económica, necesitamos construir una lógica social que haga prevalecer los intereses del pueblo de México en su complejidad para sobrevivir. Estamos jugándonos el futuro de México, estamos jugándonos el futuro como pueblo y como nación. De esta batalla o de estas batallas que vienen va a depender si México sigue siendo México y si nosotros nos vamos a seguir llamando mexicanos, porque la amenaza que hay es grande y es de vaciar las bases económicas, de destruir las bases sociales, de acabar con las capacidades de respuesta del pueblo de México. Y lo estamos viendo, y entonces Morena surge frente a esas amenazas y por eso surge como un sistema complejo para atender una realidad compleja. Entonces, el libro que nos aporta hoy Héctor Quintanar es muy importante porque hay que saber cuáles son, digamos, las claves para entender este movimiento, sus tiempos, los momentos en el que se construyó este sentido común de luchar por un proyecto de nación y de apoyar un liderazgo para hacer prevalecer a México como país y al pueblo de México como un pueblo libre, soberano y con capacidad para un desarrollo propio. Eso es lo que está en juego. Del otro lado, tenemos a los amigos de Trump, que luego Trump los maltrata y se deprimen, y entonces ya no saben qué decir ni en los medios, ni en la academia, ni allá, ni en las llamadas telefónicas, ¿no? Aunque los amenazan con invadir nuestro país. Entonces, frente a la orfandad del otro lado, que está buscando que los Estados Unidos nos den un proyecto de nación, Morena y Andrés Manuel ha convocado a construir entre todos un proyecto de nación. Él ha hecho varias propuestas, aquí se describen muy bien los momentos, en el 2006, en el 2012, ahora hacia el 2018, de momentos en los que reuniendo, porque esto del proyecto de nación no es que alguien tenga la inteligencia, que hay mucha gente inteligente, que conoce el diagnóstico de los problemas del país y que luego desarrolla un proyecto, ¿no? Aquí es como un diálogo con diferentes actores que van cristalizando en ideas y en propuestas y en una visión de país. Y entonces este proyecto de nación ha tenido muchos desarrollos. Como hay poco tiempo, no voy a hablar de la parte que me tocó al construir el nuevo proyecto de nación, pero creo que es el último episodio importante donde la intelectualidad mexicana tuvo un papel público como gremio, por decirlo así, aunque el gremio no existe como tal, pero sí simbólicamente. Entonces, la última vez que los intelectuales tomaron parte en el debate nacional de manera coordinada, organizada, que tuvieron una influencia en el debate político, que incluso tuvieron una influencia en el desarrollo de los acontecimientos, a pesar de no poder detener, digamos, la oleada o la ofensiva contra los derechos y los recursos del pueblo, fue precisamente en este surgimiento, nacimiento de Morena, antes de que fuera Morena. El Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, el Comité de Intelectuales por el voto por voto, casilla por casilla, que era informal, pero que ahí estuvo por primera vez Sergio Pitolo, Carlos Monsiváis, tomaron la palabra en un acto público en el Zócalo para llamar a que se contaran los votos. Quiero decir esto porque en nuestro país no hay democracia. La democracia se ha ido construyendo con la lucha, con los esfuerzos de la sociedad y también de los esfuerzos de los políticos y los partidos que han hecho de la vida política democrática y de la lucha democrática, pues una decisión de hacer una lucha pacífica por transformar este país. Por eso es tan importante
este libro, porque nos habla de la génesis y las claves de cómo entender hoy lo que es un movimiento, un partido y un liderazgo que está convocando a los mexicanos a defender el país, a tener un proyecto de nación y a organizarse para ello. No hay soluciones mágicas. Hoy, desde el Estado, no se puede resolver los grandes problemas nacionales si desde la sociedad no hay organización y un empoderamiento, esa palabra que tanto se utiliza en la academia y en los medios, pero la clave de la transformación del país es el empoderamiento de la sociedad. Y creo que la convocatoria que se está haciendo al respecto tiene que ver con eso. Tener una idea de país y tener la capacidad de poder imponerlo, porque del otro lado no quieren cambiar, no quieren democracia, no quieren entregar el poder, no quieren dejar que el presupuesto público siga siendo la fuente principal de las grandes fortunas en este país, los grandes capitales, los grandes nombres, e incluso que les dan medallas Belisario Domínguez no es por su industriosidad y su capacidad y su inventiva, que pueden tenerla, sino es por su relación con el poder político. Y lo que tenemos ahora es la perversión. No es que tengamos un Estado fallido, eso es, creo, un error conceptual. Tenemos un Estado mafioso, porque es muy eficaz para desviar los recursos públicos para las fortunas privadas y para los consorcios internacionales. Es muy eficaz para hacerse de la vista gorda para que el narcotráfico se instale en pueblos, territorios enteros y haga de las suyas. Es muy eficaz para hacer el fraude electoral y hay toda una maquinaria que implica los medios de comunicación, las encuestadoras y la compra del voto, la intimidación. Hay una medición. México tiene quizá la cultura de la ingeniería electoral más especializada del mundo. Aquí una casilla, y deberían hacer el ejercicio ahora que vienen las elecciones en el Estado de México, se los recomiendo, una casilla como la disputa de política, y entonces cómo se comportan todos los partidos. Y resulta, por ejemplo, que el PRI, hoy en el Estado de México, tiene la lista de todos los ciudadanos, cuadra por cuadra. Bueno, pues eso es del listado nominal. Pero saben si están afiliados, saben por quién han votado, saben por quién van a votar, saben qué religión tienen, saben qué escolaridad tienen, cuáles son su fuente de ingresos o si no tienen trabajo. Conocen a cada uno porque de esa manera le van llegando, porque saben que doña Chonita tiene a su tía enferma y que necesita esta tarjeta de salud, y entonces ya van, o sea, es una segmentación y una especialización al electorado que es interesante. Frente a esa maquinaria, frente a esos millones de dólares legales e ilegales que se están invirtiendo o que se están usando para comprar el voto, hay una fuerza política que está convocando sin repartir despensas, sin el voto corporativo, convocando a la conciencia y a la organización de la gente. Eso es Morena. Morena no es que sea la panacea, también tiene contradicciones, como el pueblo de México, como todo organismo humano y político y social, donde también, como decía aquí la compañera, ahora se convierte como en el cemento del poder, y ahora todos quieren algo de eso, y es como la miel, y ya van las abejas a ver si se quedan con algo, ¿no? Pero bueno, de ahí va a tener que Morena tener, para que no le suceda lo de Eva Cadenas, gente como Eva Cadena, pues tiene que poner filtros y controles mayores respecto. Pero bueno, aquí lo importante, y con eso cierro, es que frente a la corrupción de la clase política, frente a y a la gente corruptor, porque aquí los empresarios sí son parte del proyecto nacional. Morena considera y tiene un diálogo permanente, pero no con la gran cúpula empresarial del Consejo de Hombres de Negocios de México, ni la Coparmex, aunque se dialoga con ellos, ni el Consejo Coordinador Empresarial, porque son como la CTM, la CROC y la CROM. O sea, son corporaciones que no representan a la mayoría de los agremiados. Los empresarios, y eso que me parece importante hacer un énfasis en esto, los empresarios en este país, las pequeñas y medianas empresas generan el 70-80% del empleo, no los grandes corporativos, no los grandes nombres, las grandes tiendas. Es ese pequeño empresariado, ese empresariado mediano es el más afectado por la crisis, el más afectado por las políticas económicas actuales neoliberales que han desmantelado la planta productiva nacional. Ese es el electorado, ese es el empresariado que nosotros queremos, digamos, reivindicar. Claro, no es contra los otros, pero ese es el que nos interesa, el que genera los empleos, el que genera cadenas de producción regionales, el que tiene que ver con el mercado interno.
por eso es tan importante, y en esta reflexión sobre que a nivel internacional nos han llevado contra el modelo económico neoliberal que concentra la riqueza y el poder en el 1%, en el 99% restante también hay muchos empresarios. Entonces necesitamos recuperar, hacer ese frente nacional interclasista, intersectorial y también intercultural, porque los pueblos y originarios también tienen un papel muy importante que jugar en este proyecto de nación. Han llevado a cabo las luchas más importantes del pueblo en otros momentos, pero han sido los últimos en beneficiados, ¿no? Entonces, yo decía que es importante en este momento el libro de Héctor Quintana, porque nos coloca en el centro con información fresca de primera mano que no es de los periódicos, qué es Morena. Y creo que es importante entender qué es Morena, porque con esto cierro, es Morena y la posibilidad de un cambio en el gobierno, abrir condiciones para que haya el establecimiento de un proyecto de nación y un cambio del sistema político, pero también del modelo económico que está destruyendo y condicionando la vida social, política de este país. Y yo felicito a Héctor, felicito a este auditorio que está lleno, que está atento, porque estamos buscando salidas. Y lo que ofrece Morena, y que está explicado ahí, no de una manera ideológica, sino de una manera académica, es convocar a la gente, a los mexicanos, a tener fe en su historia, a tener fe en sus propias capacidades y a tener fe en la democracia. Esto es lo más importante. Frente a la violencia hay millones de mexicanos que estamos apostando por la vía pacífica, por la vía democrática, por la capacidad de hacer valer no solo el voto, sino también la participación de la gente. Muchas gracias. Gracias, Jesús Ramírez Cuevas. Este texto es una investigación, pero no es una mirada distante desde un cubículo con la frialdad que luego tienen los cubículos. También en esta facultad luego son muy fríos. Pero es un trabajo movido por la pasión por el estudio, por la política, por la historia, por el conocimiento, por cambiar el país que caracterizan al autor. Este texto, y no me voy a extender más en esta presentación, lo dice Lorenzo Meyer aquí en el prólogo. Dice: el cambio de partido en el poder que tuvo lugar en el año 2000 no llevó a una modificación sustantiva de la política en el sentido en que la definiera Harold Laswell en 1936. ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Muy pronto quedó claro que eran los mismos intereses del pasado autoritario los que siguieron apropiándose, y no tanto por la vía del mercado, y sí mucho por la influencia en los corredores de poder de la llamada renta política. Fue contra este resultado decepcionante de la llamada transición política mexicana que surgió Morena. A continuación, Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, autor de diversas obras sobre historia y políticas mexicanas. Destaco las más recientes: Nuestra tragedia persistente y Distopía mexicana, Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ámbito de la historia, ciencias sociales y filosofía en 2011. Esta es una mini semblanza de todos el currículum sería amplísimo, de Lorenzo Meyer. Y yo quisiera agregar, como dice Héctor en los agradecimientos, un pensador sobresaliente en este México. Es un referente para tratar de entender este país, para tratar de entender este país que está fragmentado, fracturado, dolido, devastado. Y si le agregamos más y más términos, sintetiza mucho lo que sentimos hoy con respecto a la situación del país. Es una lectura imprescindible también. Los textos de Lorenzo Meyer en Reforma son una lectura imprescindible, y también es imprescindible, se hacen imprescindibles sus comentarios, sus análisis políticos en Canal 11 y con Carmen Aristegui, en el espacio de Carmen Aristegui en Internet, porque Carmen ha sido censurada y Carmen no tiene un espacio en la radio
pero tenemos ese espacio en Internet, ahora en las nuevas tecnologías, para seguir escuchando cotidianamente a Carmen Aristegui y, por supuesto, la mesa política de los lunes, donde participa Lorenzo Meyer. Gracias. Ahora sí que buenas tardes, ya estamos en la tarde de este día. Las presentaciones de libros a mí me parecen que son como los bautizos, son una ceremonia y para que el recién nacido le saque el demonio y le dicen, ¿y renuncias a Satanás? Sí, renuncio. El pobrecito no puede decir nada, pero alguien dice por él renuncio, etcétera, ya se verá si renuncia o no en el futuro, pero es una ceremonia. Esta es una ceremonia para la presentación de este libro, que espero realmente que vaya más allá de los 1000 ejemplares de este primer tiraje. Es bueno que haya sido de pocos para que luego se pueda poner segunda edición, tercera edición, y nada más no diga con cuántos son las siguientes ediciones y queda eso muy bien. El libro, este es un consejo para los estudiantes. Este libro es resultado de una tesis. No necesariamente todas las tesis deben de aspirar a ser libro. En algunos momentos es necesario hacerlas rápido para ir al siguiente escalón. Y si uno se pasa mucho tiempo en una tesis donde apenas está uno en el primer escalón, no es muy recomendable, aunque sí he visto yo algunas tesis de licenciatura que han terminado en libros, no es lo normal. Las tesis de maestría que terminan en libro tampoco es lo normal, es algo raro. Entonces, en ese sentido, este libro es raro. Es una muy buena investigación que le recortó un poco. Las tesis hechas libro inmediatamente no son la más buena de las ideas, hay que rehacerlos un poquitín. El libro tiene un montón de información, más de la que el lector normal quisiera tener. Es tal la cantidad de información, Héctor se la pasó ahí sacando todo lo que venía, y sí, todos los que se interesen por el fenómeno de Morena y de este partido encontrarán información ahí. Insisto, se le pasó la mano, tiene más información de la necesaria, pero es una buena virtud. Se señalaba en las intervenciones que es un libro hecho desde el compromiso político, pero a la vez con el enfoque académico, y esto es bien importante. Nadie en ciencias sociales puede pretender ser objetivo. Todos tenemos valores, todos tenemos nuestro corazón en algún punto, y nadie puede ser objetivo, porque las ciencias sociales ni siquiera tienen conceptos que estén bien definidos. Todos los conceptos de ciencias sociales llevan una carga de valor que las ciencias físicas no tienen. Pero sí debe de ser un objetivo seguir la disciplina académica, seguir el método científico, tratar de ser lo más riguroso que se pueda, y adelante. Entonces este libro tiene el rigor y tiene el compromiso. Hay un inicio que me parece muy importante. El inicio es una biografía política de Andrés Manuel. Es la mejor manera de iniciar esto, porque para bien y para mal, Morena no puede entenderse ni puede ahora tener éxito sin la figura de líder. Todos los partidos, todos los grandes partidos en el mundo se han iniciado con un líder. La parte central que tiene el liderazgo, que el libro abre con eso, y tiene toda la razón, se puede empezar el libro desde otras ópticas. El estudio de otros partidos, incluyendo, por ejemplo, y está
bien expuesto el de Luis Javier Garrido, ese librazo sobre el PRI, no va la biografía de Calles. Pues ¿para qué? ¿A quién le importa la biografía de Calles en el surgimiento del PRI? Sin Calles tampoco hubiera surgido. Pero bueno, vamos a hacerla al lado y explicar otras fuerzas que hacen ese partido. Aquí no se puede. Y aquí lo básico, lo raro, lo importante, en cierto sentido la suerte de tener un líder como Andrés Manuel, es que él nace en un estado donde no hay más que PRI, que es Tabasco. Supongo que en esta facultad ya no necesito uno explicar qué es Tabasco políticamente, porque todos conocen a Garrido Canaval, que es el líder de los 1920s y 30s en Tabasco, que hizo tabula rasa de ese estado. No había más que la visión oficial, el partido oficial. Entonces uno nace en ese estado y empieza uno su carrera dentro del PRI. Pues ¿de qué otra manera la podía empezar? Pero el poder ver la base social, vivirla con los chontales, eso es importantísimo. Yo me pregunto, ¿qué líder político hoy, de los que son o los que pueden ser los que van a liderar a sus respectivas huestes en el de 2018, tiene una experiencia similar, haber vivido el México desde abajo? Y no porque hubiera nacido ahí. Alguien puede decir, bueno, pues si nació allí no tenía de otra, pero no, él fue a esa zona como parte de una estructura de gobierno, pero él quiso estar ahí, él quiso vivir, no se quedó, yo me hago cargo de los chontales porque me lo dice el gobierno federal, pero yo me voy a vivir a otra parte. Se puso a vivir allí en esa zona, ahí llevó a su mujer y a su hijo, bueno, pobre de su mujer, pero fue a esa zona con la familia. Entonces vive en su juventud, después de pasar por esta facultad. No fue un estudiante muy brillante, según nos dicen, pero pasó por aquí. Se fue a la Chontalpa y ahí empezó o siguió el aprendizaje de la política hasta abajo. Y luego la parte más importante es la renuncia a esa política. Porque cuando tiene apenas unas horas como oficial mayor de Tabasco, con Enrique González Pedrero, profesor de esta facultad, director, ¿no? Director de esta facultad, etcétera, y él, siendo ex estudiante de esta facultad, le renuncia si no son 24 horas, son 48 horas, ¿no, Héctor? Más o menos. Renuncia y se va en la noche de Tabasco, casi sale huyendo, para no ser oficial mayor. El oficial mayor es el que maneja el dinero del Estado. ¿Qué joven? Piénsenlo ustedes los jóvenes, si les hubieran dicho que son oficiales mayores de un estado, dicen, no, yo me voy a otro tipo de vida. Es una vocación no solamente por la política, sino por un tipo de política. Un tipo de política que no es la normal en este país. Es un liderazgo excepcional. No lo es porque sea la mar de inteligente y uno diga, caramba, me deslumbra su brillantez. Es por una cosa ética que es distinta. La inteligencia a veces viene con los genes, bueno, somos o no somos, y ni modo de cambiarlos. Pero las decisiones éticas sí son nuestras. Es nuestra responsabilidad decir sí o no, y cuando él toma el cargo del PRI en Tabasco, quiere hacerlo un partido realmente de base, desde abajo, y lo paran de inmediato. Y le dicen, no, tú no vas a destruir nuestro PRI, mejor te damos la oficialía mayor. Para mí ese punto es fundamental. Cuando se está al inicio de una carrera y se toma una decisión de esas,
y luego se sigue siendo congruente con esa decisión, entonces tenemos un líder político. Ha de haber más mexicanos que han tomado esas decisiones, pero a algunos simplemente les pasó la realidad por encima. Andrés Manuel también le hubiera podido pasar por encima, en parte por suerte no, y pudo seguir en su proceso cuando el sistema heredado de la revolución, el sistema creado por Calles, de partido de Estado, de poder presidencial concentradísimo, empieza a desmoronarse. Y entonces Andrés Manuel va a dar al PRD cuando se le critica, pero si usted fue priista, pues claro que fue priista, pues si no se podía hacer de otra manera en Tabasco. Pero insisto, si no se conoce la historia de Tabasco, no puede uno realmente entender del todo a Andrés Manuel. El México son muchos Méxicos. El México del norte, donde Morena todavía no tiene mucha base, es tan distinto del México del sur. Todos son México y a la vez no son. Son todavía agregados que están tratando de buscar una nación. El otro punto que Héctor pone como importante, pasa del papel central del líder a el hecho de que cuando este líder llega al poder, que la Ciudad de México, vaya que sí es poder, no es todo el sistema, pero es una parte sustantiva. Ahí hay que juzgar a Andrés Manuel. ¿Cómo ejerció el poder en la Ciudad de México? Es ya una cosa objetiva. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Yo encuentro que son mucho más las partes positivas que las partes negativas, pero cada uno de los que se interesen en esto y se metan a ver, vean por ejemplo, Héctor pone ahí todo su gabinete, quiénes son, de dónde vienen, le pone Héctor variopinto. Hay algo de despectivo en eso de variopinto, porque en general son gentes buenas las que están ahí. Unas vienen del PRI, otras vienen del PAN, otras vienen de donde Dios los puso en un momento dado y luego llegaron ahí. Pero es un buen gabinete y hay que ver la forma como se enfrenta a intereses creados, al mundo real. Otro punto que yo recomendaría es que lean los libros de Andrés Manuel. No creo que haya muchos que lo hayan leído, pero por ejemplo, de los últimos libros, toma a Porfirio Díaz. No hace una investigación de una facultad, una investigación muy exhaustiva. Toma mucho a José Villegas. Hace picadillo a Porfirio Díaz. No le da ni un centímetro de positivo, todo está mal. Sin embargo, se pone a hacer historia, porque antes hizo una historia de Tabasco. También ustedes pregúntense, ¿y Peña Nieto escribió alguna historia pues no escribió ni su tesis? Entonces, menos se va a meter en la historia. Andrés Manuel no solamente la vivió su sociedad, sino que se metió a la historia de México. Y el último libro, de Catarino Garza. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen a Catarino Garza? Levanten la mano. Ese es otro. Catarino Garza es un personaje que también es la sensibilidad de Andrés Manuel. Solamente él se le ocurrió meterse a sacar, y se fue hasta Centroamérica a ver dónde andaban los restos de Catarino Garza. Catarino Garza es un mexicano muy interesante, es del norte. El Garza, bueno, pues no podía ser de otro lado. Si estás en el siglo XIX y te apellidas Garza, pues tienes que venir de allá. Es un opositor al porfiriato que imagina la Revolución Mexicana, la trata de organizar, hace hasta un código secreto para comunicarse con sus partidarios y empezar con el levantamiento, reta a balazos a un norteamericano que insultó a México. Pues órale, a ver, vamos a darnos, a ver quién se muere aquí. Entonces Andrés Manuel, dice mucho de Andrés Manuel, el hecho de tomar a Catarino Garza, más que el estudio en sí, que no está mal, pero
es un indicador de Andrés Manuel, no de Catarino Garza. Es un indicador de Andrés Manuel, no de Porfirio Díaz. Es un indicador de Andrés Manuel, no de los liberales en el siglo XIX en Tabasco. Y ha metido en esto, es enorme la fuerza de su liderazgo. El libro pone mucho énfasis en el desafuero. El desafuero, creo yo que tiene toda la razón, Héctor. Es el momento en que se quiebra la posibilidad de el cambio político en México, de la transición. La transición sí se dio en otros países. Y se dio en ese que fue nuestro modelo, o al menos el mío, yo lo veía bastante interesante, que es el de España. Se muere Franco, viene el resquebrajamiento, se queda el poder durante un tiempo con una derecha de Adolfo Suárez, pero una derecha, curioso, una derecha honesta. Es rarísimo, pero se tiene esa derecha, y esa derecha es capaz de entregar el poder a la izquierda sin que se decaiga el cielo, ni se abre el suelo. Y el punto es que el propio Suárez es el que desarma a los militares para que no estén jorobando con que no se acepte al Partido Comunista en el nuevo esquema. Es una derecha muy inteligente. Es una derecha que dijo, España tiene que evolucionar, tiene que aceptar que está en la Unión en Europa y que tenemos que estar allí. Ya Portugal ya empezó, pues nosotros vamos a entrar. Aquí no. Aquí el desafuero del 2004 es la decisión clara. Esto tiene límites y los límites son muy cortitos. Se puede cambiar del PRI al PAN y hasta ahí. Si quieren cambiar del PAN al PRI, pues también se puede. Pero luego también del PRI al PAN, y ahí nos vamos. Oiga, pero si el país es mucho más amplio, eso no. Y ahí se viene ya lo del fraude del 2006, que está tratado de manera muy correcta. No se va tampoco con la idea el fraude escandaloso. Es que son un montón de cosas las que van ocurriendo para poner los límites. Entonces ahí está el otro punto básico de la historia política contemporánea de México en el 2004, el desafuero y la elección del 2006. Ahí se quebró todo, ahí se echó por tierra las posibilidades, que sí hubo posibilidades de una transición diferente. No estaba escrito por el dedo de Dios, como dice el himno, que el destino de México fuera volver al PRI, pero prefirió el PAN que volviera el PRI a que hubiera un tránsito hacia la izquierda, una izquierda que Andrés Manuel, la izquierda de Andrés Manuel, algunos todavía de los muy ortodoxos que quedan de la izquierda, pero si no es de izquierda. Bueno, no, nunca estuve en el Partido Comunista, no está pidiendo que el capitalismo desaparezca y que nos vayamos todos corriendo al socialismo. No, es la izquierda que México tiene. No quiere cambiar el sistema, no puede, pero sí quiere que esto no esté tan desequilibrado, que la carga se equilibre. Ya con eso nos daríamos por bien servidos. Y luego otro punto que Héctor, les digo, tiene un montón de datos que uno los lee y luego dice uno, bueno, ya se me olvidó qué fue, porque son uno tras otro, pero ese es el objetivo de un investigador. Él dice, algunos de estos datos, bueno, son de sus lecturas, son de sus encuestas, de sus entrevistas, no encuestas, entrevistas, y otros son de su vivencia cotidiana, los fue tomando. Este día pasó tanto, estuve en esta reunión, pasó tanto, y va tomando sus datos. Es una observación participante la de Héctor. En este proceso también está el PRD como parte centralísima. Es decir, cómo se va desgajando lentamente, desprendiéndose del PRD.
El PRD nunca pudo superar su división inicial y se siguió ahondando, y los poderes que ya existían supieron perfectamente cómo meterse en esas divisiones. Y Andrés Manuel, que ya conoce el PRI de Tabasco, dirigió una partecita del PRI, luego va a dirigir el PRD, y ahora Morena, de que tiene experiencia en partidos, ni duda, en partidos, porque se partieron, y en partidos con gran control, como era el PRI de entonces. Esa parte está bien abordada, casi ya es una tragedia, se tiene que ir deslindando, pero podía, dice Héctor, podía Andrés Manuel haber sido otra cosa si no le hubieran hecho el desafuero. Podría Andrés Manuel haber sido otra cosa si el PRD no intenta marginarlo, excluirlo. Entonces la parte última del libro es esto: ¿es movimiento o es partido Morena? Y tiene las dos cosas. La solución es mantener las dos cosas: ser un movimiento social y ser un partido. No es fácil, no es nada fácil tener estas dos características. No sé si se las pueda seguir manteniendo, si deba de seguirlas manteniendo, pero por ahorita esa es su naturaleza: partido, movimiento, movimiento, partido. En este momento es más la parte de partido, porque vienen las elecciones, porque estamos en la elección del Estado de México, pero eso ya no lo aborda. Sin embargo, para entender esto que estamos viendo en el Estado de México, para entender lo que viene en el 2018, pues sí, esto ayuda un montón. Puede Héctor quizá ponerlo al día, o ya no, dejar, esto queda como el momento del nacimiento, ya no lo va uno a modificar. Podrá uno interpretarlo después, pasados los años, de otra manera, pero ya lo que pasó, pasó, bien o mal, ahí está. A lo mejor hay que dedicar las energías a la otra etapa, ya sin modificar esto, pero este libro, si se queda nada más en esos 1000 ejemplares, sería una pena. Tiene que difundirse más, para conocer a Morena, porque el grueso de los mexicanos la conocen más bien por sus enemigos. Otra parte que tiene importante es tu periódico. Tu periódico es un punto, yo no lo había visto tan claramente. Héctor dice regeneración antes de que sea partido. Regeneración le da una enorme, un cambio. Ya no es un movimiento social, sino que tiene un periódico que es un órgano del partido, que se lea mucho o poco, ahí quedan las ideas principales. Cuando se registra la historia, ahí está, Regeneración va poniendo las etapas, los temas, lo importante del partido. Así pues, le deseo a este libro de Héctor Alejandro, porque ya me di cuenta por el libro que hay varios Héctor Quintanar, su papá, sus hermanos se llaman Héctores, entonces hay que ponerle Héctor Alejandro para no confundirlo. Espero que este libro tenga una difusión mayor. Tiene sentido conocerlo ahora. Bueno, además también dentro de 50 años, cuando se trate de entender el México de ahora, también tendrá sentido, pero hoy tiene un sentido de urgencia. Muchas gracias. Gracias al doctor Lorenzo Meyer. Vamos a darle la palabra al autor. Héctor Alejandro estudió comunicación, licenciatura en comunicación en esta facultad. Su trabajo de tesis de licenciatura fue un trabajo sobre Luis Javier Garrido, del cual fue discípulo Héctor. Como ya lo señalaba al principio, a mí me tocó conocer a Héctor, igual que Figueiras, casi lo conocimos al mismo tiempo, como alumno, como integrante del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información desde 2007, primero como ayudante de investigador, después ya como un investigador.
como colega, profesor en esta facultad y como amigo, que es lo que me gustaría también señalar. Héctor ha sido un amigo muy cercano en estos últimos años. Esta presentación a mí me suena también como una especie de despedida, porque Héctor se nos va, como algunos de sus alumnos ya saben. Héctor se va en unos cuantos meses a hacer un doctorado fuera de México. ¿Qué esperamos que siga Héctor? Esperamos que vuelva con otro libro bajo el brazo. Seguramente va a volver con más conocimientos, con más interés, con más elementos para analizar este país y se reincorporará seguramente a esta universidad y a la vida de este país en muchísimos aspectos. Héctor. Pues siguiendo esta lógica de que las presentaciones del libro son como un bautizo, pues espero también volver con otro hijo, pero de papel, y ya después se podrá reeditar otro bautizo así, a raíz de los estudios doctorales. Yo no sé cómo empezar a agradecer lo que ha pasado el día de hoy, es algo que superó mis expectativas. Es para mí un gran orgullo que esté un foro con comentaristas tan distinguidos que yo en términos personales aprecio muchísimo y en términos intelectuales admiro todavía más. Entonces, pues, al mirar al público veo a lo que ha sido mi gran orgullo en mi trayectoria académica, que son los compañeros estudiantes de mi grupo, los profesores que me han formado, y mi familia. Entonces, esto superó con creces mis expectativas y pues estoy muy agradecido de ello. Solamente voy a hablar un minuto para formalizar los agradecimientos. Así que les pido a mis alumnos que cuando lleve 35 me digan que me calle, tal y como lo hacen en el salón de clases. Y comienzo con un comentario que después de revisar lo que significa Morena, después de rastrear sus orígenes desde la biografía de López Obrador, los episodios políticos que le han dado cauce, la serie de factores que influyeron en que se convirtiera en un partido político, yo vislumbro que 2018 es un escenario muy parecido, no a 2012, sino a 2006, porque a los compañeros de Morena les genera mucho entusiasmo ver que en muchas encuestas, incluso las que a veces no son tan confiables, ponen a López Obrador en un lugar preferencial, encabezándolas, o como una candidatura muy competitiva. Eso pues es motivo de regocijo, de confianza para los integrantes de Morena, pero a mí me da el sentido contrario, porque me parece que en 2005 ocurría algo muy parecido. López Obrador no solo encabezaba las encuestas, sino que arrasaba en ellas, llegaba a tener una ventaja de hasta de 10 puntos con respecto a su más cercano competidor, y el desafuero, como ya se planteaba aquí, fue una consecuencia de ese lugar privilegiado en las encuestas, porque el desafuero puso en alerta a la sociedad, porque antes ya había habido muchos golpes políticos en contra de López Obrador, algunos producto de los errores de su propio equipo, de gente que cometió asuntos indeseables, como el caso de los videoescándalos. Otros eran exageraciones, como el caso del famoso chofer de López Obrador. Pero todo eso iba dirigido al prestigio de López Obrador. El desafuero ya era algo que lo quitaba de la contienda presidencial de 2006 por completo. Y esa alarma se encendió en la sociedad, que dijo, simpaticemos o no con el personaje, pues el hecho de que se le excluya de manera ilegítima de una contienda presidencial va en detrimento de la democracia. A mí me queda la impresión de que seguimos viviendo la resaca del desafuero. Seguimos en esta idea donde cuando un personaje como López Obrador tiene posibilidades reales de acceder al poder, pues empieza la maquinaria
política del sistema establecido a tratar de frenar esa posibilidad. Y pues creo que 2018 va a ser una cuestión muy parecida a la de 2006, que terminó en una elección de Estado, que eso es en detrimento, por supuesto, de la democracia mexicana. Con eso cierro la parte académica. Yo quiero nada más relatar la anécdota de cómo nació esta investigación. Cuando en 2011 yo me proponía ingresar al programa de posgrado en Estudios Políticos y Sociales de esta universidad, pues yo como buen integrante de esta facultad tenía la cabeza dispersa y una variedad de temas tremenda en la mente. Por mi idea pasó la posibilidad de estudiar la historia de la Policía Federal, la historia de... En ese momento acababa de ocurrir uno de los tantos conflictos en Gaza, en Medio Oriente, y se me ocurrió también estudiar la historia del sionismo y el antisionismo en México. Se me ocurrió estudiar la parte de la teoría de las élites en gobiernos locales en el estado de Veracruz, y se me ocurrió estudiar los movimientos que había encabezado Andrés Manuel López Obrador en la política mexicana. Desde luego, lo que uno tiene que hacer en esos momentos de crisis es, antes uno se iba a confesar con el cura, luego uno va al diván del psiquiatra. Yo hice algo parecido, fui con el doctor Luis Javier Garrido y le pedí un consejo. Y cuando él escuchó la variedad de temas, me dijo: ni le muevas, tú estudia al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Por dos razones. Una, es un tema coyuntural, es un tema de mucha importancia en la historia política mexicana, y además como que me vas a ahorrar trabajo, porque así ya no lo estudio yo. Y entonces, pues hice el anteproyecto que revisó él. Después quiero yo agradecer al maestro Leonardo Figueras y a la doctora Carola García, que fueron revisores también de ese anteproyecto, y sobradamente agradecer a quien se convirtió en mi tutor y en un gran mentor para mí en la maestría y en la vida, que es el doctor Luis Gómez. Y posteriormente el comité revisor se terminó de constituir por la doctora Angélica Cuellar, actual directora de esta facultad, por el doctor Carlos Simas y por el doctor Miguel Armando López Leiva. Y desde luego quiero también hacer muy patente mi agradecimiento al doctor Lorenzo Meyer, quien con una generosidad total, en el día de mi examen de grado, junto con mi tutor y junto con la doctora Cuellar, sugirieron que este texto pudiera convertirse en un libro, y pues ellos son los culpables de que yo me haya atrevido a esta tarea, a esta labor. Y pues quiero agradecer la patente de ese apoyo que hizo el doctor Meyer, que se concretó con la redacción del prólogo de este libro. Yo podría seguir empleando más minutos a tratar de refutar al autor, porque pues ya uno se pone a pensar, las investigaciones son así, uno nunca queda satisfecho con cómo quedan, y pues creo que vendrán algunas más referidas a este tema, pero pues de momento este origen, este momento está relatado en este libro. Quiero agradecer a mi familia aquí presente, a mis amigos aquí presentes y a mis otros maestros, que son los alumnos de esta facultad, de quien mucho aprendo cada día. Muchas gracias.